Sánchez no dimitió y seguirá siendo el presidente del gobierno español. El líder político hizo una pausa en sus labores para reflexionar sobre su posible renuncia. Esto en respuesta a las denuncias del autodenominado sindicato Manos Limpias de que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, utilizó su influencia para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Veamos más en el siguiente informe. Pedro Sánchez se queda. Así lo anunció el jefe del gobierno español 5 días después de haber suspendido sus actividades públicas tras las acusaciones de tráfico de influencia en contra de su esposa Begoña Gómez. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Pedro Sánchez negó que su movida de la semana pasada fuera un cálculo político, pero dijo que buscaba generar una reflexión colectiva sobre la polarización de la vida política, una justificación que rechazó la oposición de derecha. Estos 5 días simplemente han sido una semana más de varios años de bochorno. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. La perspectiva de una probable pero sorprendente dimisión de Sánchez había puesto toda España en la incertidumbre. Tras el anuncio del lunes, los ciudadanos siguen perplejos frente a la actuación del jefe del gobierno que juzgan innecesaria. Bueno, pues quizá han sobrado los 5 días, es una decisión que tenía tomada, es evidente que creo que han sobrado los 5 días. Es un impasse innecesario. Dudas también existen sobre el futuro de la investigación contra su esposa. La Fiscalía ha pedido el archivo de la investigación, pero el juez encargado del caso aún no ha dado su respuesta. Como ya lo veíamos, el juzgado admitió la denuncia por delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Sin embargo, Manos Limpias reconoció que basó su reclamo únicamente en medios de prensa y que no asegura que sean informaciones veraces. Aún así, podrían poner en jaque al gobierno de Pedro Sánchez, o es una denuncia sin fundamentos, como afirma el jefe de gobierno. Es lo que debatiremos en nuestro programa de hoy. Para eso nos acompaña vía telefónica Miguel Bernat, secretario ejecutivo de Manos Limpias, el grupo que presentó el caso. Y también nos acompaña desde Bélgica Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado, presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo y también exministro de Justicia del PSOE, el partido de Sánchez. Gracias a los dos por acompañarlos y antes de comenzar el debate de France 24, recuerden que ustedes pueden seguirnos en las redes sociales donde estamos como @France24_ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Este programa y todos los debates pueden escucharlos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Miguel Bernat, comienzo con usted. Bienvenido a France 24. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo describe usted las denuncias que hizo Manos Limpias en contra de Begoña Gómez y si cree o no que son una estrategia de acoso, como afirmó Pedro Sánchez? No, bueno, yo creo que las manifestaciones del presidente del gobierno no se ajustan a la realidad. Aquí han aparecido durante 3 meses en España por varios medios de comunicación informaciones donde acusaban a la mujer del presidente de tráfico de influencias y esto estaba basado en investigaciones que habían hecho determinados medios de comunicación. Estas informaciones que aparecieron en determinados medios de información donde hablaban reiteradamente de negocios de la esposa del presidente del gobierno, estaban basados en lo que se conoce en términos jurídicos como notitia criminis. ¿Qué quiere decir notitia criminis? Notitia criminis quiere decir que cuando un medio de comunicación publica una información y esa información pudiera tener visos de ser un ilícito penal, pues indudablemente, en primer lugar, debería de actuar el Ministerio Público. ¿Por qué digo que en primer lugar debería actuar el Ministerio Público? Pues cuando era jefe de la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal Jiménez Villarejo, en aquella época, decenas de veces manifestaba que toda noticia criminis había que ser investigada. ¿Por qué después de tanto tiempo y esa manifestación del fiscal anticorrupción de que había que investigar
cualquier noticia criminis que podía ser objeto de un delito. Ahora no hay que investigarlo. ¿Qué pasa? Que ahora son reportes de prensa. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se está hablando de que una denuncia de manos limpias está basada en recortes de prensa? Como si hubiera cogido una tijera de los periódicos, hubiera recortado la noticia y lo hubiera plasmado en un papel y lo hubiera presentado en un juzgado de guardia. El tratar de hablar de recortes de prensa es desconocer la verdadera realidad de lo que es una noticia criminal. Lo que pasa es que hay que hacer ver que es una cosa burda, un recorte de prensa, y de esa manera pues decir, bueno, el que ha presentado una denuncia es un chalao, un demente que se dedica sin ningún tipo de fundamento a presentarse en un juzgado de guardia con unos recortes de prensa que ha hecho con unas tijeras y a ver si cuela. Eso no es así. En otras palabras, sí, señor Bernard, en otras palabras, usted lo que nos está planteando entonces es que no se puede demeritar la denuncia de manos limpias por el hecho de estar basada en medios de comunicación. Discúlpeme, lo interrumpo para darle paso también al eurodiputado que nos acompaña, Juan Fernando López. Gracias por estar aquí en el debate de France 24. ¿Qué responde usted ante el planteamiento del señor Bernard? En primer lugar, hay jurisprudencia sólida del Tribunal Supremo que obliga a inadmitir a trámite cualquier denuncia o querella que esté basada exclusivamente en recortes de prensa. Y es exactamente, les invito a leerla en su literalidad, es exactamente el caso de una denuncia fabricada, falsa de principio a fin, como tantas otras que ha presentado fracasadamente el pseudosindicato Manos Limpias con anterioridad. No hay ningún caso. No hay tráfico de influencia. Hay también jurisprudencia sobre el tipo penal específico 429 del Código Penal por parte del Tribunal Supremo, que señala que para que haya tráfico de influencia tiene que haber una presión eficiente y directa sobre la resolución que debe adoptar un funcionario público. Una presión eficiente significa determinante de su resultado. Es la jurisprudencia sólida del Tribunal Supremo. Y no hay nada parecido en las actividades de la esposa del presidente del gobierno, que se limitan exclusivamente a haber prestado la firma, entre otras 100 firmas, entre otros 30 expedientes que concurrieron en algún momento durante la pandemia y después a las licitaciones públicas ofertadas lícitamente, de acuerdo con la legalidad, por el gobierno. No hay nada absolutamente, ningún caso. Pero esta denuncia no debía haber sido admitida a trámite y, por tanto, es preocupante. Primero, el contexto, que es la polarización, una proliferación de pseudodiarios digitales mercenarios que dependen íntegramente de dineros públicos y que se dedican a difamar y a esparcir mentiras y basura y ponzoña. Y este es el mensaje que creo que ha convocado a la sociedad española el llamamiento a la reflexión colectiva que ha hecho el presidente del gobierno sobre un ataque personal completamente infundado a su familia, que está ventilando prácticamente todos los miembros de la convivencia que hemos intentado construir trabajosamente en España en los últimos años. No solamente ha habido una proliferación de diarios digitales que mienten, que esparcen bulos, que continuamente emponzoñan la vida pública, sino que además se produce un ciclo dinámica del bulo, consistente en que los bulos luego son vociferados por los partidos de la oposición de derechas contra el gobierno progresista que legítimamente preside Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y finalmente, en concierto, acaban llegando a algún juzgado. Y por tanto es preocupante no solamente que se pongan denuncias completamente infundadas, sino sobre todo que sean admitidas a trámite. Lo tengo que decir con toda claridad. Soy jurista. No solamente he sido ministro de Justicia, soy profesor de Derecho. Soy catedrático de Derecho. Conozco bien la jurisprudencia del Supremo con respecto del tipo de tráfico de influencias y la inadmisión a trámite de cualquier querella o denuncia que se base exclusivamente en recortes de prensa sin aportar ningún indicio adicional. Hablaba el dirigente del pseudosindicato Manos Limpias de una noticia criminis. Es un latinajo supuestamente ampuloso, pero no hay ninguna noticia criminis en simplemente reproducir bulos publicados en diarios digitales que además han sido desmentidos con posterioridad, incluso rectificados por alguno de esos diarios. Por ejemplo, uno de esos bulos pretende que la esposa del presidente del gobierno recibió directamente una subvención. Se trataba de otra persona de su mismo nombre, una empresaria en Cantabria de su mismo nombre. El bulo fue desmentido y sin embargo es aportada como noticia criminis, dice Manos Limpias, a la denuncia ante el juzgado de lo penal de instrucción en Madrid. No debió haber sido admitida a trámite. La reacción del fiscal fue implacable. Inmediatamente exigió la inadmisión y el archivo consiguiente de una denuncia carente por completo de ninguna prueba o indicio de criminalidad
adicional, de nada que deba ser investigado, de nada que tenga apariencia de delito. Por tanto, aquí hay varios problemas todos juntos. El primero, el deterioro de la vida pública, consistente en una proliferación de bulos y mentiras y de patrañas que están intentando permanentemente emponzoñar la vida política y la convivencia en España. El segundo, la dinámica del bulo, que es el rebote entre el bulo, los partidos políticos de derechas en el Congreso de los Diputados y finalmente alguna acción judicial truculenta, que en España se está denominando abiertamente lawfare, una perversión del sistema judicial para intentar dañar y desprestigiar a los adversarios políticos. Ese es exactamente el caso de lo que se ha intentado hacer con el presidente del gobierno y con su esposa en este caso. Por tanto, se entiende que tocado en lo personal, en su fibra personal, el presidente del gobierno se haya tomado unos días para reflexionar, pero ha hecho bien en decir que está dispuesto no solamente a redoblar las fuerzas para sacar adelante un proyecto de gobierno cargado de sentido, legitimado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y para intentar que en ningún caso se puedan salir con la suya los difamadores, los calumniadores, los que difunden patraña tras patraña con la intención de dañar el prestigio de personas perfectamente honorables. Usted apunta entonces a los bulos, que es como en España se les dice a las mentiras o a las noticias falsas, a las fake news. Miguel, sí, es una eurodiputado... es una traducción de una expresión en inglés que todos conocemos. BS, le llaman los bien pensantes. Sí, Bullshit. usted apunta al papel de los medios. Al respecto, se ha conocido que parte de la denuncia de Manos Limpias está fundada en artículos de prensa, por ejemplo, de medios como El Confidencial, Voz Populi o Libertad Digital. Y usted menciona el bulo que rectificó verificó The Objective, en el que en efecto había una persona de igual nombre que Begoña Gómez. Miguel Bernat, ¿qué responde usted al respecto? ¿Es una estrategia de basar estas denuncias en bulos publicados por medios? Bueno, yo he visto que la intervención del señor Fernández Aguilar no ha podido ser más falsaria y más lamentable, ¿eh? El decir que somos un pseudo sindicato me parece que eso sí que es un bulo. Y en cambio lo que no es un bulo, y se lo digo, es cuando usted, señor Fernández Aguilar, fue condenado por malos tratos. Desmiéntame si eso es bulo. Señor López, dejemos hablar por favor al señor Bernat y posteriormente vamos a ir con usted. Miguel Bernat tiene la palabra. Juan Fernando, usted ya tendrá su momento de rectificar lo que quiera. Miguel Bernat, adelante. No tiene razón. La denuncia está no solamente basada en noticias crímenes, sino también en una aportación documental y complementaria que se ha presentado. Lo que no se puede hacer es tratar de matar al mensajero. Hay que empezar a limpiar la casa, empezando por el Palacio de la Moncloa, y no esas amenazas que el presidente del gobierno en contra de la libertad de expresión de determinados medios de comunicación está tratando de acallar un derecho fundamental que es el derecho a la libertad de expresión. Y si son bulos y si son denuncias, ahí tiene el mecanismo para presentar la correspondiente querella por acusaciones falsas. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque sabe que es verdad lo que hemos dicho. Y lo que no se puede hacer ahora es tratar de presionar al juez, de politizar como ha politizado al Ministerio Público que depende del Ejecutivo. Es una verdadera vergüenza lo que está pasando aquí en España. Es un escándalo porque nos encontramos que el Estado de Derecho y el principio de legalidad lo están rompiendo de arriba abajo un gobierno que lo único que pretende para conservarse es pactar con los independentistas y pactar con los etarras de Bildu. Es una verdadera vergüenza. No le va a salir gratis al señor Pedro Sánchez esta maladronada, estas amenazas como si fuera un matón. No le va a salir gratis porque va a quedar perfectamente demostrado que su esposa ha cometido un flagrante delito de tráfico de influencias con el consentimiento y con el visto bueno y con la complicidad de su marido Pedro Sánchez. Juan Fernando López, ahora sí su réplica, por favor. En primer lugar, creo que lo que acabamos de escuchar es descriptivo del problema que denuncio. Mentira tras mentira, sin ningún fundamento. Es completamente falso lo que le he escuchado. Me ha hecho una acusación personal completamente falsa y puede comprobarla, pero le da exactamente igual mentir, porque en eso consiste el oficio. Es completamente falso, nunca he sido llamado a declarar. Se refiere a una noticia falsa que fue archivada de plano en su momento. Pero en todo caso lo grave es que lo diga una persona que sí ha tenido causas ante la justicia penal y condenas, y luego finalmente ante el Tribunal Supremo absolución
que deja en su sentencia claro que hubo presiones a determinados empresarios para intentar obtener beneficios económicos a cambio de no interponer acciones penales truculentas y artificiosas precisamente para hacer de la querella penal, de la denuncia penal, un negocio lucrativo. Este es el problema en España. Se están interponiendo acciones judiciales para intentar desprestigiar a las personas que tienen responsabilidades o representación política. Legítimamente, ante la ciudadanía, en un sistema democrático se concurre a elecciones para ganar mandato representativo o responsabilidad política. Y es cada vez más frecuentemente el caso que, sobre todo en las formaciones de izquierda, se están sufriendo acciones penales artificiosas, fabricadas exclusivamente con la intención de dañar y de desprestigiar. Y es cierto que en un sistema judicial siempre existen posibilidades de defensa, pero hay que designar abogados y esperar pleitos judiciales que necesitan tiempo. Y durante ese tiempo, los medios de comunicación que se han dedicado a propagar mentiras y difamación y calumnias se refocilan y reabundan una y otra vez precisamente en el daño que están causando, dando la impresión de que poco menos que seminar una sospecha es ya poco menos que ser culpable o estar condenado y que te obliga a salir de la política, porque eso es exactamente lo que pretenden. Por tanto, el presidente del gobierno ha reaccionado diciendo no puede ser, no se puede consentir todo, y no puede ser que la democracia española quede inerme ante los querulantes profesionales, ante la denuncia falsa, ante las mentiras. Y luego, en relación con el caso concreto, es completamente falso que sea un caso de tráfico de influencia. Cualquiera que conozca la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Tráfico de Influencia sabe perfectamente que para la aplicación típica del artículo 429 del Código Penal, que es el de tráfico de influencias, hace falta una influencia directa, eficaz, determinante del resultado, una presión directa sobre el funcionario que resuelve, determinante del resultado. No hay nada parecido en nada que tenga que ver ni con la conducta ni con la actividad profesional de la esposa del presidente del gobierno. No ha habido ninguna presión directa sobre ningún funcionario, no ha habido ninguna presión que determine un resultado, ni la adjudicación de una ayuda pública. Supuestamente todo se quedaría en haber firmado una carta entre cientos de personas avalando el mérito o la actividad empresarial de una determinada firma que puede concurrir a una licitación pública. Una firma entre cientos no es determinante de ningún resultado ni supone ninguna presión directa sobre ningún funcionario. Por tanto, desde el punto de vista penal, esa denuncia es completamente inasible, tal y como ha, además, adverado, certificado con rotundidad el Ministerio Fiscal, que ha pedido su archivo de plano, su inadmisión a trámite y archivo de plano, que es lo único procesalmente procedente. Pero insisto en que el paisaje que tenemos detrás es ciertamente preocupante. Un paisaje en el que la vida pública española está cada vez más emponzoñada, cada vez más entorpecida por la mentira, por la difamación, por la calumnia y por el lenguaje del odio, que es el que destila, por cierto, toda una enorme batería de formaciones cada vez más escoradas a la derecha y a la extrema derecha, que odian al gobierno de España precisamente porque no es un gobierno de su color y no lo soportan. Porque está legitimado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que dimana directamente del ejercicio de soberanía popular, que son unas elecciones libres. Las últimas elecciones determinaron una composición del Parlamento en la que una mayoría absoluta invistió legítimamente a Pedro Sánchez. Y sin embargo, ni la derecha ni la extrema derecha lo han aceptado y por tanto han intentado encanallar la vida política, además de difamar al presidente del gobierno un día sí y otro también. La difamación, como se pone ahora de manifiesto, se remonta 10 años atrás, en el que una llamada policía patriótica, la expresión es repugnante, en realidad una policía corrupta y mercenaria al servicio de los intereses del Partido Popular en el gobierno, intentó crear y fabricar casos penales contra personas que apoyan al gobierno progresista de España, empezando por el propio Pedro Sánchez, incluso antes de que fuera presidente del gobierno. Pero se han ejercido acciones penales contra nacionalistas catalanes. Yo no soy nacionalista, pero los nacionalistas catalanes han sido elegidos para obtener su representación y en su caso sus responsabilidades de gobierno por la ciudadanía libre en su respectivo ámbito de representación. Si hay nacionalistas catalanes en el gobierno es porque ha habido en Cataluña ciudadanía que les ha votado para conformar una mayoría parlamentaria y les ha investido. Por tanto, contra los nacionalistas catalanes, contra Podemos, que ha estado en la coalición de gobierno, en la primera coalición de gobierno del señor Pedro Sánchez. Exactamente lo mismo contra el antiguo vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Querellas todas ellas fracasadas, todas al final archivadas, pero haciendo daño en el camino. Es eso de lo que se trata, ese es el problema. Hacer daño en el camino es la única intención que tienen todas estas acciones artificiales, querulentas, diseñadas exclusivamente para perjudicar el crédito y la reputación de personas que están en representación política, intentando hacer una política noble y digna de servicio a la ciudadanía. Y ese es el empeño del gobierno de España.
Creo que Señor el López, lo presidente del gobierno ha lo aceptado, interrumpo para voy a continuar seguir con la adelante y voy a discusión. renovar mis fuerzas para permanecer en el gobierno de Discúlpame, España. lo interrumpo para continuar con la discusión al respecto. Una claridad, y es que el Tribunal Supremo, en efecto, archivó una causa en su contra por supuesto maltrato en contra de su mujer, y también contra el señor Bernat se archivó un caso de corrupción y extorsión al que fue condenado durante 4 años. Señor Bernat, quiero preguntarle algo, porque aquí, más allá de las discusiones personales y los procesos que ustedes hayan tenido como personas, quiero preguntarle sobre todo por el hecho. Aquí la gran pregunta que está planteando el eurodiputado López son las querellas fracasadas que él habla y cómo se está desgastando ese sistema judicial con denuncias que no están basadas en hechos que finalmente sean veraces o no. Miguel, le quiero preguntar al respecto. Usted hablaba de que es la responsabilidad de la justicia verificar esa información mediática, pero ¿eso acaso no desgasta ese sistema judicial y por el contrario deja la sombra, en este caso, sobre Begoña Gómez? A ver, aquí hay un hecho claro e irrefutable. El Ministerio Público en España tiene un mandato constitucional, el del artículo 124 de nuestra Carta Magna, que establece la obligación de defender la legalidad vigente. ¿Qué pasa? Que se ha politizado de tal manera la justicia en España, se ha politizado, y no digamos el Ministerio Fiscal, que ya no tiene credibilidad. Es un Ministerio Fiscal que el propio, a una pregunta en un medio de comunicación que le hicieron en una entrevista al presidente del gobierno, cuando le preguntan, ¿y de quién depende el Ministerio Fiscal? El presidente del gobierno, pues ¿de quién va a depender? Del Ejecutivo. Entonces, el Ministerio Fiscal no es un órgano independiente, es un órgano que está politizado y en estos momentos depende de las órdenes que pueda emanar del Ejecutivo. ¿Qué ha pasado con el fiscal que ha intervenido y que ha pedido el archivo? Pues que le ha llamado el fiscal general del Estado, al fiscal de sala, donde tenía que comparecer en el juzgado de instrucción 41, y le ha dicho, oye, no, tú este tema nos afecta a nosotros, no se puede consentir que estos de manos limpias, que de un sindicato, creo que hay que tener un poco de respeto, porque si empezamos a descalificaciones, pues yo también tengo muchos motivos para descalificar, y sin ir más lejos, esto de que las denuncias de manos limpias no van a ningún sitio. Mire, yo le voy a recordar, y no lo puede negar, y eso ha sido un escándalo nacional, el mayor escándalo de corrupción en este país lo han hecho el Partido Socialista y su sindicato de UGT, con el tremendo fraude de los 700 millones de euros, donde han estado procesados y metidos en la cárcel presidentes de la Junta de Andalucía, del PSOE, y altos dirigentes de la Unión de la UGT. Por lo tanto, no hacemos denuncias falsas y denuncias temerarias. Hemos efectuado denuncias con todas las garantías, y gracias a Dios que han caído en jueces no de derechas, porque aquí ya se ha politizado todo. Hay jueces de derechas, de izquierdas, y con jueces independientes, que todavía los hay en este país. Por lo tanto, no se puede decir y afirmar que nosotros poco menos que somos un sindicato dedicado a la extorsión. ¿Dónde está la extorsión? Se nos acusó espuriamente por unos fiscales y unos jueces del PSOE, sectarios, como fue primero el juez Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera judicial por prevaricador, y ahora otro juez prevaricador, el juez Santiago Pedraz, alumno aventajado del juez Baltasar Garzón, del exjuez Baltasar Garzón, lleva el mismo camino. Verdaderamente se ha emponzoñado por el Partido Socialista la justicia española, y desgraciadamente este poder, que tenía que ser un poder inmaculado, está en estos momentos totalmente desacreditado en España,
única y exclusivamente porque tenemos un Consejo General del Poder Judicial que han sido incapaces el Partido Socialista de poner en marcha el órgano de gobierno y administración de los jueces. No se puede decir que el Partido Socialista poco menos que es lo mejor que hay en España, el mayor progreso que hay en España, el deterioro de las instituciones que se ha producido en España en este gobierno de Pedro Sánchez nos ha llevado a ser un país que estamos en la órbita de los países tercermundistas. Sí. Y esto no es demagogia, no tenemos prestigio en Europa, estamos parecidos a regímenes chavistas. Esto es la verdad, y esto ya no lo digo yo, lo dicen los principales analistas internacionales. Por lo tanto, sí. Mi conclusión final, dejemos al juez que cumpla con su deber. Si el juez estima que ha habido delito, seguirá y procesará o no a la... Sí. Señor López, continúo con usted con lo que estaba planteando el señor Bernat. ¿Se politizó la justicia en España, sobre todo teniendo en cuenta que el juez Juan Carlos Peinado dio admisión a trámite a esta denuncia y es la Fiscalía la que pide el archivo de la causa? Creo que lo que acabamos de escuchar es un recital exactamente del problema que denuncia la mayoría progresista que sostiene al gobierno de España legítimamente, que invistió al presidente Sánchez y que sostiene su acción de gobierno. Se denomina en dialéctica galope de guix. Consiste en encadenar de forma acumulativa, como lo hemos escuchado, abrupta todo tipo de mentiras y disparates. Chavista, no tiene ningún prestigio internacional, España está a la cola del mundo, España es un desastre, España es un país que crece como ninguno en la Unión Europea, que está generando empleo, que por primera vez en su historia tiene 21 millones de empleados en la seguridad social. Y prueba de ello es que ni la derecha ni la extrema derecha hablan jamás de economía, hablan jamás de la justa redistribución de la riqueza que este gobierno ha promovido con medidas de amplio espectro social, ampliando el pilar social de los derechos de ciudadanía en el campo de la ayuda a los que pasaron muchas necesidades y lo perdieron todo durante la pandemia, en el campo de las ayudas a las empresas, en el campo de la recuperación del empleo. Hay muchísimas políticas que tienen un amplísimo apoyo social, pero la derecha ni la extrema derecha quieren hablar nunca de ello y se dedican a recitar todos esos disparates acerca de una España degradada, una España deteriorada, una España que se hunde sin ningún asomo de parecido con la realidad. Habla del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal tiene una configuración constitucional invariable y el Ministerio Fiscal ha permanecido exactamente con su misma estructura legal y constitucional, con gobiernos del PP, con mayoría absoluta del PP y con gobiernos del PSOE. He hablado del Consejo del Poder Judicial y resulta que el Consejo del Poder Judicial está caducado en España desde hace más de 5 años. El mandato constitucional es de 5 años, lo dice taxativamente el artículo 122 de la Constitución. Y embargo, el PP lo tiene secuestrado y para liberar al rehén exige un cambio de regulación del método de elección de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Impone una composición corporativa del Consejo General del Poder Judicial para liberar al rehén que tiene secuestrado, que es el Consejo del Poder Judicial. Todo el mundo sabe que si no se renueva en España el Consejo del Poder Judicial es exactamente porque es lo que quiere el PP, porque es la estrategia y la responsabilidad exclusiva del PP. No es verdad que el discurso de la confrontación se practique simétricamente entre derecha e izquierda. No es verdad, lo practica sistemáticamente la derecha cada vez que la izquierda está en el gobierno. Un discurso de descalificación constante, de ataque constante. Y es lo que hemos escuchado en ese galope de guis, esa acumulación de argumentos absolutamente inasibles, carentes de fundamento y sin ningún contacto con la realidad, que solo responden a la ideología. Y la ideología es extrema derecha, que es la que tiene detrás de sí el sindicato Manos Limpias, Fuerza Nueva, Frente Nacional, que lo sepa todo el mundo, son formaciones de extrema derecha, lo fueron siempre, formaciones franquistas, formaciones que se han distinguido por la apología del franquismo. De hecho, pues las condecoraciones que pueda tener esta asociación y sus dirigentes son condecoraciones franquistas, distintivamente franquistas, eso hay que saberlo. Y por tanto, quiero que hagamos una pausa aquí, señor López, para preguntarle al respecto al señor Bernat. Al gobierno progresista, pero insisto, desde el punto de vista jurídico, que es lo que es realmente relevante, no existe ninguna viabilidad en esa denuncia ni en esa querella, ninguna viabilidad. El juez no debió haberla admitido a trámite. Y de hecho significa, lo digo con toda claridad, significa ignorar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que impide que se admitan a trámite denuncias o querellas basadas exclusivamente en
titulares de prensa. Hay que aportar indicios adicionales, indicios verosímiles de criminalidad, una argumentación verosímil que cree la Señor López. investigación y justifique la investigación de una eventual responsabilidad penal. No es el caso. Se hace exclusivamente con la intención de dañar la imagen del presidente del gobierno, dañando, hiriendo a su familia. Usted hablaba del papel de la expresivo de cómo se ultraderecha está deteriorando la española vida en pública esta España. denuncia. Discúlpeme, eurodiputado, lo interrumpo. Usted hablaba del papel de la ultraderecha española en este caso. Al respecto, Pedro Sánchez afirma que Feijóo y Abascal, los líderes del PP y de Vox, eran colaboradores necesarios, esto lo cito entre comillas, de esta denuncia. Miguel Bernat, ¿qué responde usted al respecto y sobre todo del pasado falangista? Bueno, yo no me avergüenzo, yo no he sido nunca falangista, he sido franquista, nunca he sido falangista y por lo tanto no me tengo que avergonzar de que a mí el régimen de Franco no me parecía, en contra de lo que dicen, un régimen dictatorial, como mucho un régimen autoritario. Pero bueno, el tema no es que si he sido franquista o he dejado de ser franquista. Nos estamos desviando ya a unos términos de debate político que no hay por qué hacerlo. Aquí se está tratando el tema de una denuncia que ha presentado Manos Limpias contra la esposa del presidente del gobierno, que ha recaído en un juzgado de instrucción. En ese juzgado de instrucción se está poniendo en tela de juicio la capacidad del juez para haber admitido esa denuncia, según ellos, basada en recortes de prensa y no en noticias crímenes. Yo le voy a decir al señor Fernández Aguilar lo siguiente. A mí se me inició un proceso por una denuncia anónima que no tenía ni firma de ningún tipo y que luego esa denuncia anónima por un periódico español, concretamente por el diario ABC, se hizo eco de esa denuncia anónima y en base a eso y a los recortes del diario ABC se hizo un proceso contra el líder de Ausbank, una entidad en defensa de los usuarios de la banca, y contra mi persona. Por lo tanto, ¿a qué jugamos? ¿Qué pasa? Que para unos sirve una denuncia anónima y una noticia crímenes o unos recortes de prensa, y para la esposa del presidente del gobierno sirve la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿En qué quedamos? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está el principio de igualdad ante la ley de los españoles? Se está quebrando de una manera flagrante. Pero vuelvo a repetir, no tenemos ya que entrar en ningún debate político. Yo creo que hay que ser más prudentes, ver lo que el juez dictamina. Si hay una revocación del auto del juez por parte de la audiencia provincial, pues muy bien. Y si la audiencia provincial no acepta el recurso de apelación del Ministerio Fiscal, pues el procedimiento continuará. Nos estamos adelantando en que es una denuncia falsa y que va a fracasar. Bueno, esperemos, porque estamos haciendo esa premonición. Hay que ser un poco prudentes y un poco sensatos. Yo no Señor quiero Bernat, lo interrumpo para debate, adelantarnos a nuestras conclusiones, que nos estamos quedando sin tiempo. Usted dice que esto no es un debate político, sino que hay que esperar a la decisión jurídica. Aún así, ¿usted cree que Pedro Sánchez debió haber dimitido muy brevemente? A la decisión final del juez, es ya lo que hay que esperar. Entonces veremos a ver si es una denuncia que no tiene recorrido, si es una denuncia que al final se archiva, y en estos momentos le puedo decir que no solamente Manos Limpias ha interpuesto esta denuncia, sino que ya hay, parece ser, al menos 2 o 3 acusaciones populares. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la visión de que es una denuncia válida no solamente ha sido reflejada en esa denuncia de Manos Limpias, sino que también ya hay 2 querellas de 2, creo una es de un partido político y de otra asociación, y se irán sumando. Bueno, pues por lo tanto no somos nosotros los únicos que pensamos que es un delito de presunta prevaricación. Hay otras asociaciones y otros componentes que también estiman lo mismo. Bueno, pues será en última instancia
el tribunal competente, en este caso el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, el que llegue en su finalización a manifestar, bueno, lo archivo, no lo archivo, ya veremos luego si recurre o no recurre. Y en efecto ya veremos la decisión judicial. Señor Bernat, nos quedamos sin tiempo y quiero darle también la oportunidad al señor López Aguilar de que concluya muy brevemente. ¿Debió haber dimitido o no Pedro Sánchez? Por supuesto que no. Ha hecho muy bien en comparecer públicamente y en sostener que de ninguna manera pueden salirse con la suya quienes quieren echar de la política de malas maneras y sin respetar ninguna regla de convivencia, utilizando la mentira, el bulo, la difamación, la calumnia, la patraña, un día sí y otro también acumulativamente a quien quiera que se atreva a ejercer responsabilidades políticas con un mensaje de cambio que contradiga los intereses de los más poderosos, que son los que intentan precisamente no solamente emponzoñar, sino luego judicializar esa ponzoña. Esas acciones judiciales son completamente inviables, pero lo preocupante es el clima que las explica, el clima que las genera. Es completamente falso que esas acciones judiciales caigan del cielo y tengan un sentido exclusivamente jurídico. Tienen la exclusiva intención de amedrentar a los socialistas y amedrentar al socialista de referencia, que es nada menos que el líder de los socialistas españoles, el secretario general y presidente del gobierno de España. Intentan quitarlo de en medio con acciones judiciales absolutamente truculentas y artificiosas, y esto es lo realmente grave e indignante. Juan Fernando López. Claro que sí, que en España rige la igualdad ante la ley, pero la igualdad ante la ley exige legalidad, y la legalidad vincula sobre todo a los funcionarios públicos. Juan Fernando López, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Quiero agradecerle por su participación en el debate y también quiero agradecerle a Miguel Bernat. Discúlpeme haberlo interrumpido, pero debemos ya despedir este programa para continuar aquí con France 24. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y de Tania Herrera. Nosotros seguimos en minutos.